Muy bien, Shavuot Tov Mevorach. La semana pasada empezamos Perek Gimal, pero leímos solamente el Pasuk Aleph, ¿sí? Hablamos todo respecto a Bat Paró y todos los tikunim que intentó hacer Shelomo HaMelech previo a la construcción del Bet HaMikdash. Y dijimos, adelantamos lo que el Naví nos va a decir mucho más adelante, de que lamentablemente en esto Shelomo HaMelech se equivocó, ¿sí? Cuando él pensó en que la forma de hacer Kiddush Hashem y de Agdil el nombre de Akadosh Baruj Hu al Olam era a través de hacer casamientos o unirse con las mujeres de distintos reyes, porque él decía vamos a Leashpia y que todo el Olam entero esté Tajat Campea Shejiná. Entonces, como dijimos, al final de sus días esto le terminó saliendo de forma equivocada. Vamos a empezar hoy con Pasuk Bet. Dice el Naví, Shelomo HaMelech, ya habíamos dicho que Amamlajá Nejoná Vidat Shelomo. Shelomo HaMelech ya estaba bien establecido en el reinado, pero ¿cuántos años tenía? 12 años. Dice Pasuk Bet, Rak Ha'am mezabehim babamot, ki lo nivna bait leshem Adonai ad hayamim ha'em. Vayehav Shelomo et Adonai lalejet behukot David aviv, rak babamot umezabeach umaktir. Vayelech HaMelech Gibona lizboach sham, ki hi abama gedola. Elef olot ya'ale Shelomo al mizbeach hahu. Dice el Pasuk, ya empieza a hablar de la época que Shelomo HaMelech estaba gobernando. Había un problema general en Am Israel, que no era un problema de halajá. Era un problema, una realidad. Hasta que no se construyó el Bet HaMikdash, desde que se destruyó el Mishkan de Shiloh hasta la construcción del Bet HaMikdash, Utru Abamot, estaba permitido que cada persona haga un altar privado en su casa, en su terraza, en su patio, y que haga korbanot a Kadosh Baruj Hu. Además de esos misbejot particulares, estaba el misbeach en Gibón, donde ahí estaba el altar original de Moshe Rabbeinu. Era el misbeach Hagadol, misbeach Anehoshet que fabricó Moshe Rabbeinu en el Midbar, cuando Elí, en la época de Elí, a 400 años de lo que estamos hablando, 400 años antes, al principio de la época de Shemuel HaNaví, cuando Am Israel pierde la guerra con los Pelishtim y desaparece de la historia el Mishkan Shiloh, Lefi, lo que explica Rashi en varios lugares, Lefi el Pshat, los Pelishtim ganaron la guerra y destruyeron el Mishkan. Pero el Midrash dice que el Mishkan no se destruyó. Cuando los Kohanim vieron de que se estaba perdiendo la guerra y que se iba a terminar destruyendo, hicieron Gerizá, como era móvil, guardaron todo lo de Moshe Rabbeinu, lo enterraron antes de que lo lleguen a destruir. El Mishkan de Shiloh, Nignaz. Pero de alguna forma o la otra desapareció la historia del Mishkan de Shiloh. Pero el Mizbeach de Moshe Rabbeinu siguió. Durante un tiempo se fue moviendo por Am Israel hasta que quedó establecido en Gibón. En esta época que está Shelomo HaMelech gobernando, el Mizbeach Anehoshet estaba en Gibón, pero el Aarón Amirit ya estaba en Jerusalén. David HaMelech ya lo había llevado a Jerusalén, había construido su palacio, y David HaMelech dejó en su palacio, tiene una habitación donde estaba el Aarón con la Lujot Abrit. Estaban separados uno del otro, no estaba todo junto centralizado. Entonces, como dijimos, en esta época, hasta que Shelomo construyó el Bet HaMikdash, era llama Zman Shehutru Abamot. Alágicamente estaba permitido que la gente haga korbanot particulares. Ahora, había una diferencia entre los korbanot particulares que se podían hacer y los korbanot del Mizbeach. En primer lugar, los korbanot que se podían hacer en las bamot particulares eran justamente korban nedavá, eran korbanot que uno decidía. Pero korban tzibur o korban jobá, que venían, korban pesaj, etcétera, los korbanot que venían como jobá o korban tzibur, sí o sí había que hacerlos en el Mizbeach público en Gibón. Y segundo, que los korbanot del Mizbeach de Gibón, sí o sí lo tenían que hacer Kohanim. En cambio, en las bamot particulares, cada uno podía hacer el korban. ¿Cuál era el problema de esto? De que un korban estaba en el límite y dependía del pensamiento de la persona si era la Yamaim o la Abodazará. Nadie se podía enterar.
si vos hacías en tu casa, vos querías rendir Hal Shalom, una persona quería hacer un culto a un dios pagano, decía, no, estoy haciendo algo para Kadosh Baruj Hu a los ojos de la vista, y en su cabeza ponía todas las kapanot de Avodah Zará, estaba haciendo Avodah Zará. No había cómo controlarlo eso. ¿Sí? Entonces por eso era tan necesario centralizar los korbanot, aunque no había estado el Beit HaMikdash, pero centralizar los korbanot en un lugar que en este momento era Gibón. Por eso el Pasuk nos dice, Rak ha'am mezabehim babamot. Rak solamente es tipo, todavía, como que había un problema. Rak ha'am mezabehim babamot. El pueblo todavía hacían korbanot en las bamot particulares, en los altares particulares. Todo el tiempo iba a ser así. Anteriormente también, cuando se podía hacer, cuando estaba el Mishkan Shiloh se podía hacer también. No, en la época de Shiloh no. ¿Solo se podía en Shiloh? Sí, en Shiloh solamente en Shiloh. Hubo momentos. Por eso en la época de los Shofetim, que estaba Mishkan Shiloh, cuando hubo algunos Shofetim que a Kadosh Baruj Hu les ordenó hacer korbanot afuera, dice, esa noche en Gidón, esa noche tuvo Heter especial que vino a Kadosh Baruj Hu y le dijo a través de un malaj, podés hacer un korban afuera. No se podía hacer korbanot afuera cuando está el Mishkan de Shiloh. Entre Mishkan Shiloh, que se destruyó, hasta el Beit HaMikdash, Utru Abamot. Kilón ibna Bait le Shem Adonai Adamimaim, porque, como nos dice el Pasuk, todavía no se había construido la casa de Hashem, el Beit HaMikdash. Por eso la gente hacía korbanot, cada uno en una abamá particular. Seguramente habrán escuchado alguna vez el Rambam en Moreh Nevuchim, explica sobre cuál era el sentido de los korbanot. Y el Rambam dice algo muy polémico, muy polémico. La mayoría de los Rishonim le discuten muy fuerte al Rambam. El Rambam dice... Maimónides. El Maimónides, Rambam, en Moreh Nevuchim. Si uno lo estudia así literal, es algo muy chocante, porque nosotros sabemos que Avodat Korbanot era lo más elevado que podía llegar a Am Israel cuando estaba el Beit HaMikdash, conectarse con Akadosh Baruj Hu. El Rambam dice que todo lo que Akadosh Baruj Hu permitió hacer korbanot era porque Am Israel tenía Yetzer Hara de hacer Avodat Zará. Entonces, ya que no sacrifiquen animales para los cultos paganos, que hagan korbanot para Akadosh Baruj Hu. Muy fuerte. ¿Sí? Como en realidad, como parecería ser, como está diciendo, los korbanot son todo harta. Nada más que como tenía ganas de todos los pueblos hacían ritos paganos, para que Am Israel querían hacer los mismos ritos. Entonces Hashem dijo, bueno, en vez de hacérselo a otros, háganmelo para mí, pero en realidad no tiene sentido. La mayoría de los Rishonim le discuten muy fuerte al Rambam, pero el Ben Ish Chai explica en el libro Hikre Lev, el Ben Ish Chai, que son libros de preguntas y filosóficas, Hikre Lev del Ben Ish Chai, él explica de que la Kavaná del Rambam no es sobre los korbanot Jobá que trae la Torá, ya que los korbanot Jobá que trae la Torá, que hacían los Kohanim, claramente tenían provocaban que Am Israel se acerque a Kadosh Baruj Hu y provocaban una unión muy grande. ¿A qué se refiere? Se refiere el Rambam al permiso que dio a Kadosh Baruj Hu que la gente haga korbanot porque le plazca. Viene una persona y hoy en día te pasó algo bueno, te nace que seas una ciudad toda, ¿sí? En la época de antes hacías un corbán toda. O sea, cuando uno quería podía traer un corbán. Sobre esos korbanot que eran individuales sin ninguna obligación y no estaban establecidos en la Torá como parte de los korban Jobá, sobre esos korbanot es que el Rambam se refiere de que Akadosh Baruj Hu permitió que haya korban propio, ¿sí? Individual, que cada uno traiga un korban cuando tenga ganas. Akadosh Baruj Hu lo permitió para que la gente no termine haciendo Avodat Zará en esa época. Pero eso no quita de que estaban los korban obligatorios, que establecidos en la Torá, hechos por los Kohanim, que esos korbanot realmente tenían un significado y elevaban a Israel a cercanía a Kadosh Baruj Hu. Entonces, solamente el Rambam habla de esos korbanot Así o de explica todos el los Ben Ish Chai. korbanot. El Ben Ish Chai explica que el Rambam habla de esos korbanot, los korbanot particulares que la gente podía traer cuando quería. Así dice Rashi, Mezabehim bamabot leshem shamayim. No pienses que este pasú que está hablando de que Am Israel hacía Avodat Zará. El pasú dice, Raka'am mezabehim bamabot. El pueblo de Israel hacían korbanot en las bamot, en los altares. Dice Rashi leshem shamayim. Eran korbanot la Hashem.
Kola Rotze, poné Mizbeach Berrosh Gago, Ovejatzero, todo el que quería construir un Mizbeach particular en su casa, en su patio, en su terraza, y tenía permitido hacer un corbán. Vayeab Shelomo et Adonai lalejet bejukot David Aviv, Rak Babamot umezabeach umaktir. Shelomo Amelech amó a Hashem y cumplió con lo que le había encomendado David de conducirse en todos los caminos de Akadosh Baruj Hu, igual que David Amelech. Rak, pero esto para Shelomo Amelech sí fue una falla. Rak Babamot umezabeach umaktir. El problema con Shelomo es que, a diferencia de David, Shelomo también hacía korbanot en las bamot. A pesar que por alajá estaba permitido, David Amelech se había cuidado de nunca hacer un corbán fuera de Gibón. El único corbán que había empezado a hacer David Amelech fue en Jerusalén, cuando el malach le indicó en el Goren Arabná dónde iba a ser el Bet HaMikdash. Ahí David Amelech hizo un corbán y como que construyó ahí un misbeach para hacer korbanot, donde a futuro iba a ser el Bet HaMikdash. Pero después David nunca construyó un misbeach o hizo korbanot afuera. Shelomo Amelech sí hizo korbanot afuera. El Malvin explica por qué Shelomo Amelech hizo korbanot afuera. En realidad la razón de Shelomo Amelech era hacer korbanot en un solo lugar centralizado, que era Gibón. Pero se le estaba complicando en la práctica. Gibón quedaba lejos de Jerusalén y él quería hacer korbanot todos los días. Shelomo Amelech hizo miles de korbanot. Él quería hacer korbanot todos los días. Se le imposibilitaba como rey todos los días viajar hasta Gibón, hacer corbán, volver otra vez al palacio y ponerse a gobernar. Entonces por eso Shelomo decidió al principio de su gobierno hacer bamot particulares y hacer corbán para cerca de su palacio poder hacer un corbán, no tener que viajar hasta Gibón. Pero el Pasuk lo nombra esto como una falla en Shelomo Amelech. Por eso dice Rak, a pesar de que Shelomo habla lejet bejukot David Aviv, Shelomo Amelech amó a Hashem y se condujo por los caminos de David, Rak. Pero, sin embargo, había un problema en Shelomo, que Babamot umezabeach umaktir. Pero Shelomo era consciente de este problema. Dice el Pasuk, Vayelech Amelech Gib'ona lizboach sham. El rey Shelomo se fue a Gib'ón a hacer un corbán, Ki Abamah HaGedolá, porque ahí estaba el gran Mizbeach, la Abamah HaGedolá. No es que era grande en tamaño, en realidad no era tan grande en tamaño. Importancia. En importancia. Gedolá Behashibutá. ¿Cuántos korbanot hizo Shelomo Amelech ahí? Elef Olot. Ya'ale Shelomo a la Mizbeach Haú. Shelomo Amelech hizo 1000 korbanot olá en ese Mizbeach en Gibón. Y acá vamos a poner un punto. ¿En qué tiempo? ¿En cuánto tiempo? Acá no dice, a simple vista parecía como que hizo un acto público en el cual trajo 1000 korbanot, pero acá el Pasuk no nos explica. Pero como dijimos varias veces, Ezra Sofer escribió en Divrei Yamim la repetición de toda la historia nuestra de Am Israel desde Brigat Haolam hasta la destrucción del Bet HaMikdash, y omitió algunas cosas cuando no tenía lo que agregar, pero también agregó muchos detalles cuando había cosas extras. La historia de Shelomo Amelech empieza en Divrei Yamim Helek Bet. Al principio de Helek Bet, Divrei Yamim Bet, al principio de todo, el Pasuk nos habla sobre estos 1000 korbanot que hizo Shelomo Amelech en Gibón y trae algunas palabras diferentes, y el Malbim hace algunos diukim sobre las diferencias entre Divrei Yamim y Sefer Melachim y explica lo siguiente. Pasuk dice: Vayomer Shelomo lechol Israel. Les haré a la fin beameot la shofetim ulechol nasi lechol Israel raye avot vayelehu Shelomo bekol hakal imo la bama asher begibon. Shelomo Amelech hizo una invitación formal lechol Israel. Les haré a la fin ameot a shofetim lechol nasi lechol Israel raye avot. Mandó una invitación formal a todo Am Israel, desde los más básicos hasta los más importantes. ¿A dónde nos invitó? Vayelehu Shelomo bejol hakal la bama asher begibon. Esto que estamos diciendo que Vayelech Amelech Gibona, que el rey fue a Gibón, no fue solo. Hizo una invitación pública para todo Am Israel, todos fueron a Gibón. Kishama Yahweh el Moed, Elohim asher asa Moshe Eved Adonai Bamidbar. Ahí estaba el Ohel Moed, el Mizbeach que había construido Moshe Rabbenu.
Abalarón a Elohim, pero el Aarón, el a David, Mikiat y Arim, Vejino David, Kinatalo, El y Yerushalayim. El Aarón, nos dice Divrei Yamim, el Aarón ya no estaba más en Gibón. Ahí estaba el Ohel Moed con el Mizbeach. El Aarón ya estaba en Yerushalayim, en el palacio de David. Mizbeach Hanejoshet asher asa Betzalel ben Uri ben Hur Sham לפני משכן אדוני, וידרשהו בשלמה והקהל, ויעל שלמה שם על המזבח הנחושת לפני אדוני אשר לאוהל מועד, ויעל עליו עולות א'. Dice, ahí en ese acto público delante de toda Israel, Shlomo Amelech hizo 1000 korbanot. Y ahí dice en Pasuk Yod Gimal, Vayavo Shlomo labama asher begibon Yerushalayim milifne Ohel Moed Vaimloch al Israel. ¿Qué dice? Vayavo Shlomo, y fue Shlomo, labama al altar, ayer begibon Yerushalayim. Resulta lo que significa ayer begibon Yerushalayim. Estaba en Gibón, Yerushalayim. Falta una palabra, falta una letra de conexión, ¿sí? Una proposición, una preposición, ¿sí? Begibon le Yerushalayim, mi Yerushalayim, que falta una letra en la mitad. ¿Qué es ayer Begibon Yerushalayim? Me explica el Malvin que Shlomo Amelech acá dio el primer paso previo a la construcción del Beit HaMikdash. Al principio Shlomo Amelech, como dice el Pasuk, Rak Pabamot Umezabeach Maktir. O sea, al principio Shlomo Amelech hacía Bamot particulares. Cuando se dio cuenta él de que no era correcto estar haciendo Korbanot en Bamot particulares, tomó la decisión de trasladar el Mizbeach de Gibón a Yerushalayim. Pero de alguna forma era una pelea al lugar Gibón, sacar el Mizbeach de ahí y traerlo a Yerushalayim. Entonces Shlomo Amelech fue a Gibón, hizo una fiesta con toda Israel ahí, invitó a toda Israel, hizo 1000 korbanot en honor al lugar, como despidiéndose de Gibón, hizo 1000 korbanot, y los 1000 korbanot fueron todos korban olá. Sabemos que korban olá se quemaba por completo, no se comía, se quemaba por completo, y en realidad Shlomo Amelech lo que estaba buscando era conexión con Akadosh Baruj Hu. Shlomo Amelech hasta acá nunca había tenido nebuá, era un muchachito rey de Israel, pero tenía 12, quizás ya había cumplido 13 años, estaba al principio de su gobierno. Estaba buscando a través del Korban Olá realmente poder tener una conexión espiritual más elevada y conectarse con Akadosh Baruj Hu. Entonces por eso hizo 1000 korbanot. Y el Midrash dice que lo que dice Gibón Yerushalayim, es que Shlomo Amelech se fue desde Gibón hasta Yerushalayim sin darle la espalda a Gibón. Se quedaba mirando Gibón y caminaba para atrás. No quería darle la espalda a Gibón como para no ofender al lugar que había Hol, de que le estaba sacando el Mizbeach, ¿sí? Entonces acá es que Shlomo, según el Malvin, traslada el lugar de los Korbanot, lo traslada a Yerushalayim, el Mizbeach, Hanejoshet lo traslada a Yerushalayim. Antes de trasladarlo, hizo con toda esta comitiva en Gibón, hizo 1000 Korbanot. Esto es lo que acabamos de leer. Vayeab Shlomo. ¿Por qué no trasladó el palacio ahí? ¿Cómo? Sacar el palacio de Yerushalayim. Yerushalayim ya era la capital, construida por David Amelech. Y no aprendió del el padre iba para allá especialmente. Y él le molestaba porque tenía que reinar. Por eso trajo No, está bien la equivocación, pero él tenía que haber hecho del padre toda la vida. Ahí se equivocó. Ahí eso se equivocó. Dijo, no tengo Entonces, tiempo para gobernar, que el padre no gobernaba. Muy bien, ahí se fue el error. Cuando se dio cuenta del error que decidió, traigo el Mizbeach Hanejoshet, lo traigo de Gibón a Yerushalayim. Si en poco tiempo vamos a ver, voy a decidir empezar la construcción. Ya empiezo a dar los primeros pasos. Por eso cuando Shlomo Amelech va a construir el Beit HaMikdash, el Pasuk nos va a nombrar todos los artículos del Mishkan original que estaban en Gibón, nombra todos los artículos, todos los kelim que Shlomo Amelech trajo al Beit HaMikdash, pero no nombra el Mizbeach. Según el Malvin, ¿por qué no nombra el Mizbeach? Porque ya lo había traído ahora. ¿Sí? Entonces le traducimos, Veyeab Shlomo et Adonai, amó Hashem, amó Shlomo a Hashem, la lejet Bejukot David. A cualquier edad uno puede tener un corbán. Sí. La lejet Bejukot David Aviv, él se conducía por todos los Jukim, las leyes de David. Rak, sin embargo, Babamot Umezabeach Umaktir. Dice Rashi, Vayab Shlomo la lejet Bejukot David Aviv, Shlomo Amelech amó a Hashem y iba por los caminos de David.
Dice Rashi, Arba'a Shanim, Al Shelo Itchil Libnot Habayit. ¿Cuánto tiempo Shlomo HaMelech se condujo realmente con fidelidad absoluta en los caminos de Hashem? 4 años, desde que empezó a gobernar, sus primeros 4 años, hasta el comienzo de la construcción del Bet HaMikdash. Aval Misheitchil Libnot, Vaitchaten Shlomo et Bat Paro. Cuando empezó Shlomo a construir el Bet HaMikdash, fue cuando se unió con la hija de Paró. Por eso la semana pasada explicamos que el primer pasuk de Perek Gimal, que dice Vaitchaten Shlomo et Paró Melech Mitzrayim, está fuera de tiempo, porque no pasó acá. Dentro de 4 años se casa Shlomo con la hija de Paró. ¿Por qué lo trajo el pasuk acá? Habíamos explicado para Leasmig, la muerte de Shimi Ben Gerá con el casamiento de Bat Paró, para mostrar de que todo momento que la persona vive cerca de su Rab, va a poder pedirle consejo y no va a tomar decisiones equivocadas. Después de la muerte de Shimi Ben Gerá, Shlomo HaMelech ya no tuvo a su Rab, que era Shimi, para aconsejarse, y por eso esta decisión que él tomó de unirse con la hija de Paró, pensando que esto iba a traer Kiddush Hashem, en realidad si hubiese estado su Rab le hubiese aconsejado que era una decisión equivocada. Nimtzeta Omer, que a la pibe al Hamati Haitali Hairazot, le minayom asher banu oto, beadayom azeh, kach shaninu beseder olam, la manu she'en aperashiot que tuvot kaseder. ¿Sí? Sobre esto dice el pasuk en Irmiau, a la pibe al Hamati Haitali Hairazot. ¿Sí? Desde le minayom asher banu otaba, antes de estudiar el Bet HaMikdash, acá Johu dice, desde la que construyeron el Bet HaMikdash, a la pibe al Hamati, ellos estaban en contra de esto. ¿Por qué? Porque desde que Shlomo HaMelech empezó a construir el Bet HaMikdash, él convirtió a la egipcia, a la hija de Paró, y empezó todo un camino equivocado. ¿Y el Naví no opinaba nada? El Naví le hablaba al Melech cuando tenía un mensaje de Akadosh Baruj Hu. No es que el Naví era el ram particular del rey. Sí lo vimos también en la época de los Shofetim, y a través de todos los Sefarim, no es que el Naví era el consejero que estaba todo el día con el rey. Cuando había un mensaje puntual de Akadosh Baruj Hu, a un profeta, se lo mandaba, el profeta iba y le trasladaba. ¿Por qué no frenó acá? ¿Por qué Hashem no le mandó? No, ¿por qué no lo frenó ahí? Bueno, che, mirá, no está bien lo que estás haciendo. Por eso estoy diciendo, si no, diciendo no hay, que no el le Naví no mandó era el el rab mensaje. del Melech. No, porque a No, Kadosh Baruj Hu, no, si no, ve que no, no está bien. ¿Por qué a Kadosh Baruj Hu no le dijo? No le mandó eso. ¿Por qué no le mandó? ¿Por Si qué dice que no ¿por qué no lo Hashem vio no le bien. dijo? No tenía un grupo de asesores como David tenía. Sí, ahora vamos a ver qué fue con los asesores de Shlomo. Más adelante. Babamot umezabeach, bignutot iberakatu, shesha et binyana bait arba shanim. Esto que nos dice que Shlomo HaMelech hacía korbanot afuera es crítica a Shlomo, que él tardó 4 años en construir el Bet HaMikdash, en empezar a construir, y Abama Kedolá, un mizbeach hanechoshet she'asa Moshe bamidbar, uke'a b'Shilo, hareba Shilo bime Eli, balenov, hareba Nov bime Shaul, uba legibon. Yagale Shlomo, quemó Magale Shlomo, a la mizbeach ha'u beyom echad. ¿Sí? Allí dice que los 1000 korbanot fueron en un solo día, se hicieron los 1000 korbanot. Muy bien. Shlomo HaMelech hace los 1000 korbanot en Gibón y se le presenta el pasuk Gima, el pasuk G dice Begibón Nir'a Adonai el Shlomo Bahalom Halayla Vayomer Elohim She'al Ma'eten Lach. En Gibón, después de hacer 1000 korban olá, 1000 korbanot olá, Shlomo HaMelech se queda a dormir en la ciudad de Gibón, y Hashem por primera vez se le presenta en una profecía, en un sueño. Begibón nirá Adonai el Shlomo bahalom halayla. En Gibón se le presentó Hashem a Shlomo en un sueño durante la noche. Vayomer Elohim she'al ma'eten lach. Y en este sueño, Akadosh Baruj Hu, en un sueño, le dice a Shlomo HaMelech: pedime lo que quieras. ¿Qué pedís vos? Lo que quieras. Va a pedir el Mikdash. ¿Qué pedís vos? No qué va a pedir él. Taraca, dale, cualquier Torá. opción. Dale. Torá. Torá. Flus. Dale, todo el mundo pide. 50 palos. 100 palos. No, Flus, sin límite. No pongas límite. 50 palos. ¿Qué pidió Shlomo? Inteligencia. Inteligencia.
¿Pidió bien o pidió mal? Bien. Si pidió inteligencia, Fluya tenía. si pidió inteligencia, ya era Pidió inteligente todo. porque sabía lo que pedir. ¿Por qué? No, pero Dice el Fluya Malvin, tenía. dice el Potencial que Malvin, tenía. ¿qué pasa si yo vengo y te voy a elegir? Te digo, Alberto, ¿querés este diamante que vale 100 millones de dólares? ¿O querés este Sefer Torah? Que la corona del Sefer Torah tiene el diamante con 100 millones de dólares. ¿Qué elegís? Con el diamante. ¿Eh? Ese Fertora con el diamante. ¿Y yo te voy a felicitar porque elegiste el Sefer Torah? No. ¿Por qué? No, de lógica. En uno tenías el diamante y el otro Sefer Torah con diamante. Cuando te dije que hice Sefer Torah y diamante, te dije. Dice el Malvin, la persona que tiene la Jochma, como adelantamos, pero sabemos que Shlomo Amelech llegó a ser el Jajam Mikol Adam, el hombre más inteligente y más sabio de la historia, con eso ya tenía todo. Entonces, qué increíble Shlomo, ¿eh? Hashem le dijo, pedime lo que quieras, y él pidió sabiduría. No, pero todavía no era. Podría haber pedido plata. No tenía plata. Si sos sabio, te dé plata. Rey. No, no necesariamente. ¿Eh? El sabio no tiene matar. Un sabio de los que lo conocemos nosotros. Pero Jajam Mikol Adam, ¿qué está pidiendo? Es obvio. Así pregunta el Malvin. O sea que Vamos ya a leer su nosotros inteligencia adentro. ya era superior antes de pedir. ¿Eh? Antes de que me dé la verajá de la inteligencia, ya era súper inteligente. Era una persona inteligente. Pero inteligente puede ser muchas personas. pero- Muy bien, muy bien. Vamos a ver, esto explica el Malvin. Vamos a leerlo adentro. Le dio un toque más. A Kadosh Barujú le dijo, Sheal Maeten Lach, pedime lo que quieras. Vayomer Shelomo, respondió Shelomo en el sueño. Atá cita y Mabadej Abdeja, David Abí Gesed Gadol, Kasheralach Lefaneja, Behemet Ubitzdaká, Ubishrat Lebab Imach. Batishmor lo et Gesed Gadol הזה, Batiten lo ben, Yoshev al Kisó, Kayom הזה. Shlomo Amelech, antes de pedir, le dijeron, pedime lo que quieras. Antes de pedir, Mesader Tefilató, organiza la tefilá. Primero que todo, le agradece a Kadosh Baruj Hu. Entonces, antes de pedir, le dice, Kadosh Baruj Hu, vos ya con mi papá, con David, hiciste un gesed enorme. Lo elegiste como rey. Y David, así como vos lo elegiste, pero David, Alaj le faneja, él también se condujo con vos. Bemet, Uetzdaká, Uishal de Babimach. Entonces, por un lado hiciste gesed en elegirlo, pero por otro lado David también hizo méritos. Hizo méritos para recibir eso. El Malvin dice, si era simplemente gesed, yo le quiero hacer un favor a alguien, hoy te hago un favor a vos, mañana le hago un favor a otro si era gesed. Si es que hiciste méritos y te lo mereces, bueno, puede haber mañana alguien que haga más méritos que vos. Por eso Jeromá acá dice, hiciste gesed, pero también fue Bemet, Uizdaka, Uishrat Lebabimach. David Amelech también se mereció ese gesed. Como diciendo, ya no se lo puedes dar a otro, porque se cumplieron las dos condiciones. También fue gesed de tu lado y también fue mérito del lado de mi papá. Con respecto a mi papá, hiciste todo completo. Uizdaka, Uishrat Lebab completo. Ahora, Betishmorlo, esta gesed agadol ayer, pero vos le cuidaste este gesed, hiciste que también continúe con sus generaciones. Batitén lo ven y os lleva al quiso cayomacé. Y vos le diste a mi papá un hijo para que esté sentado en el trono. ¿Quién es? Soy yo. Beatá Adonai Elohai. Atá imlachta et abdeja tajat David Abi. Beanojinar Catón. Lo edatzet babo. Hashem, vos me convertiste a mí en rey. Debajo de mi papá David, David Melech Israel. Pero Anojí, Nar Catón, yo la verdad que soy un nene, soy un nar, soy un joven chiquito. Lo edad seto a vos. No sé salir, entrar, no sé lo que hacer. Beabdeja, betoja meja, ayer bajarta. Y ahora yo estoy dentro del pueblo que vos elegiste. Am Rab, ayer lo imané, me lo hizo ver mi rob. Es un pueblo, un reinado gigante. No lo podemos ni contar de cuántos somos. Te agradezco mucho en la posición que me pusiste como rey, pero no estoy capacitado yo, ni por la edad, ni por la preparación. No me dio el tiempo, no me prepararon. El hijo del rey, que lo van a preparar para rey, desde chiquito, lo van preparando en la escuela de reyes, lo van preparando, va asumiendo, va al ejército, va hasta que le llega el momento de heredar el trono. Shlomo dice, yo no pasé por ninguno de esos procesos.
De un día para otro, a los 12 años, me metieron la corona en la cabeza, andá a gobernar, me tiraron a la cancha. No estoy preparado para esto. Lo edad set babó. No solamente que yo no estoy preparado, sino que no me pusiste ante un pueblo común y corriente. Me pusiste a Am Israel, no es un pueblo tan fácil. Y aparte por la cantidad. Por lo tanto, le pide Shelomo Amelech a Kadosh Baruj Hu, Menatata le abdeja, lev shomea lishpot etameja, lehavin ben tov le ra, ki mi yuchal lishpot etameja hakabedazeh. Por eso te pido que le des a tu sirviente, o sea, me des, lev shomea lishpot etameja, lehavin ben tov le ra. Te pido inteligencia, lev shomea, me refiero a un corazón que sepa escuchar, pero no inteligencia de ser inteligente, sabio. Inteligencia gubernamental. ¿Cómo hacer para manejar bien al pueblo? Lev shomea, lishpot, para poder juzgar bien a Am Israel, para leavin, ben tov le ra. Esto es lo que yo quiero. No quiero ser inteligente, ya el Malvin ya no responde. Shelomo Amelech no pidió inteligencia. ¿Qué dije? Si sos inteligente, estás pidiendo, pido ser el más inteligente de la historia, ya pediste todo. Qué vivo que sos. No, Shelomo Amelech no pidió inteligencia. Shelomo Amelech pidió Lev Shomea, pidió las herramientas para gobernar bien a Am Israel. Necesitaba la capacidad intelectual y el conocimiento de todos los años que se tenía que haber preparado para ser rey. Bueno, Hashem no me dio el tiempo para prepararme. Soy un jovencito, recién estoy empezando y si no, no voy a poder. Te pido que me des, Lev Shomea, un corazón capaz de poder escuchar y comprender las necesidades del pueblo para poder juzgarlo y diferenciar Ben Tov la Ra. Porque si no, ¿quién tiene la capacidad de poder juzgar a Am Israel? Allí acá nos hace la cuenta, cuando dice Nar Katán, nos hace la cuenta de cómo sabemos cuántos años tenía. Dijimos varias veces que Shelomo Amelech tenía 12 años, pero el Pasuk no dice explícitamente que tenía 12 años. El Pasuk dice que era un joven chiquito, Nar Katán. Allí nos trae el Heshbon, ¿sí? A partir de qué momento. 15, 16. ¿Por qué 15? Porque ya llegó la mamá, ya está por empezar a construir el Betamigdash. No, todavía no construyó el Betamigdash. No, tardó 4 años. 4 años, todavía no pasaron los ya 4 años. No empezó a No pasaron todavía los 4 años. No, estamos al principio. Allí dice, Ben Shtem Estrellana, allá, lo voy a leer rápido. Besereja Heshbon, esta es la cuenta. Vaikra Shemo Yedidia, Boba Perek y Amnon et Tamar, cuando nació Shelomo, que dice Yedidia, que era el hijo de Batsheba, en Sefer Shemuel, Perek Yudbet, Pasú Jafé, Boba Perek, en ese momento sucedió la violación de Amnon a Tamar. Shenemar, Baij, Ajarejeen, Ulam Shalom Ajot. O sea que cuando nació Shelomo, que se llamó Yedidia en el nacimiento, nació Shelomo, fue la violación de Amnón a Tamar. Miketchen Atay Miamim, 2 años después de esa violación, Bayugo decirle a Absalom Bearay et Amnón. Absalom fue que asesinó a Amnón en defensa de su hermana. Absalom Baraj, Bayelech Geshura, Bayisham Shaloshanim. Absalom, después de matar a Amnón, se escapó y estuvo 3 años en Geshur. Areja Meyanim, ya tenemos 5, desde que nació. 2, nació fue la violación, 2 años el asesinato, 3 años que se escapó a Absalom. Shaba Absalom Yerushalayim, Bayoshev Yerushalayim Shenatayim. Cuando vuelve Absalom a Yerushalayim, perdonado por David, pasan 2 años en Yerushalayim, ya estamos, Shelomo tenía 7 años, cuando fue la revuelta de Absalom. Cuando Absalom se rebela contra David, Shelomo tenía 7 años. Umarat Beaviv en Erak. Aharazot, Bair Rabbi Me David Shaloshanim. Cuando después que muere Absalom, son 3 años de hambruna. Haré Eser, ya estamos a 10 años tenía. Beajat Esre Manaet Israel. Cuando Shelomo tenía 11 años, fue cuando David Amelech hizo el censo de toda Israel. Bayashutu Bejola Ares Tishajo Dashim. Beyanat Motot Iken Mishmerot. Sheneemar Beyanat Arbaim Le Malchut David Nidreshu. Aresh Temestre Lemerech Shelomo. Tardaron aproximadamente 9 meses en hacer todo el censo de todo Am Israel. En el año 40, que fue el año que murió David Amelech, fue que el Pasuk nos dice en Deray David que tiquen las Mishmarot de cómo se iba a trabajar en un futuro en el Bet HaMikdash, las familias de Kohanim divididas por semanas.
en ese último año, llegamos a los 12 años de Shelomo Amelech. ¿Sí? Esto es lo que le pide Shelomo a Kadosh Baruj Hu. Dice Pasukiot, Vaitav hadavar be'enei Adonai, ki sha'al Shelomo et hadavar hazeh. A Hashem le gustó que Shelomo haya pedido esto. Vayomer Elohim, Elab. Le respondió Hashem a Shelomo. Yan asher sha'alta et hadavar hazeh, velo sha'alta lecha yamim rabbim, velo sha'alta lecha osher, velo sha'alta nefesh oiveja, ושאלת לך הבין לשמוע משפט. Le responde a Kadosh Baruj Hu a Shelomo. Ya'al, ¿por cuánto? Que vos me pediste esto, el Lev Shomea. Velo sha'alta leja, y no me pediste larga vida, Yamim Rabim. Velo sha'alta leja osher, no me pediste riqueza. Velo sha'alta nefesh oiveja, no me pediste que te entregue a tus enemigos. Vesha'alta leja habin lishma mishpat. Lo único que me pediste fue entender cómo juzgar a Am Israel. Iné asiti kidvareja. Voy a hacer lo que me pediste. Iné natati leja lev jajam benabón, asher kamoja lo haya lefaneja, beajareja lo yakun kamoja. Te voy a dar un corazón sabio, inteligente, que no hubo nunca nadie atrás con esa inteligencia. Asher kamoja lo haya lefaneja, no hubo nadie antes que vos con esta inteligencia. Beajareja lo yakun kameja. Y después que vos, tampoco no va a haber nadie con tanta inteligencia. Vegama Sherloya alta natati leja. Pero también te voy a conceder lo que vos no me pediste. Gam osher, gam kabod, asher lo haya kamoja, ishba melahim koliameja. Te voy a dar riqueza y honores más de todos los reyes que existieron en la historia. Veimtelech pidraja el ishmor jukai mitzvotai, kasher alach David vieja. Y si seguís en este camino, cumpliendo las mitzvot y el camino que te impuso tu papá David, no solamente te voy a dar kabod y riqueza, sino que además vas a tener larga vida. O sea que, ¿Por qué condicionó la larga vida? muy bien, muy bien. Ahora vamos a explicar. Una cosa, no, entonces no es que Boream le había ofrecido todo esto y él eligió. Y le todas cuentas. Esa es la historia. Muy bien. Sí. No es que Y Hashem Brasil. le dijo, Claro. elegí querer riqueza, sabiduría. No. Bueno, ahí tenemos que no. Hashem le dijo, pedime lo que quieras. Claro. No es que le dijo, elegí una de las tres, pedime lo que quieras. Shelomo pidió Lev Shomea. Ahora, vamos a repetir los pesukim, a ver algunas palabras que pueden ser como un código oculto acá. Hashem le dijo, por ser de que me pediste esto, etadabarase. Veloya alta y Amin Rabim, no me pediste larga vida. Loya alta Osher, no me pediste riqueza. Veloya alta Nefesh Oiveja, no me pediste que te entregue la vida de tus enemigos. Entonces le dice, Iné asiti kidvareja, voy a hacer lo que me pediste. Después le vuelta y dice, Iné natati leja, te voy a dar Lev jajam benabón, te voy a dar un corazón, mucha inteligencia y sabiduría. Si ya me dijiste Iné asiti kidvareja, ¿qué es kidvareja? ¿Qué me pediste? Lev Shomea. ¿Para qué me dices Iné asiti kidvareja y Iné natati leja Lev jajam benabón? Dice el Malvim, porque eran dos cosas distintas. Shelomo pidió Lev Shomea Lishpot. Lo primero que le dice a Kadosh Baruj Hu, Iné asiti kidvareja, te voy a dar lo que me pediste. Lev Shomea Lishpot que asiti kidvareja. Pero además, no solamente te voy a dar Jochma para Lishpot, sino además te voy a dar Jochma, Utbuná, Lev Jajam Benabón, más de toda la inteligencia que hubo y que va a haber en los seres humanos. El Radak dice, claro, sí, sabiduría e inteligencia. El Radak dice de que acá lo que le estaba dando a Kadosh Baruj Hu se refería a todo tipo de inteligencia sobre la naturaleza. Shelomo Amelech tiene una comprensión absoluta de todo lo que había en la naturaleza. Hablaba con señor, puede ser. Sí. Por más que acá dice que no hubo nadie para atrás ni iba a haber para adelante, el Radak dice, obviamente en Jochmata Torah estuvo Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu más que Shelomo en lo que es Jochmata Torah. Lo que Shelomo Amelech no pudo entender de Pará, Dumá, si Amarti, Hakemá, Vier Jokam Meni,
Moshe Rabenu sí lo entendió. En Jochmata Torah, Moshe Rabenu fue más que Shelomo. ¿Sí? Pero en Jochmata Olam, ahí Shelomo Amelech fue el hombre más sabio de la historia. Begam, y además, ayer loya alta, cosas que vos no me pediste te voy a dar. Riqueza y kabod, ayer lo haya kamoja ishba melahim kol yameja. Te voy a dar riqueza y honores como nunca ningún rey tuvo en la historia. Falta algo acá. Nefesh Oiveja. Él le dijo, como no me pediste riqueza, no me pediste larga vida y no me pediste Nefesh Oiveja. Arijuti a mí también. Ahora viene Arijuti a mí está. Ahora viene Arijuti Sí, a mí. pero como dijo, con condición. A ver. Pero no le pidió Shelomo. Sobre las cosas que dijo, como no me pediste riqueza, te voy a dar riqueza. Como no me pediste kabod, te voy a dar kabod. Como no me pediste Arijuti a mí, te voy a dar Arijuti a mí. Ahora vamos a ver por qué con condición. Como no me pediste Nefesh Oiveja, no dice que le dio Nefesh Oiveja. Dicen los jajamí, escuché que dice el Rabbi Eliyahu Amar, Nefesh Oiveja no se refiere a los enemigos, los reyes enemigos, Terrenales. se refiere al Yetzer Hará. Shelomo Amelech no le pidió a Kadosh Baruj Hu, sacame el Yetzer Hará, para poder estar directamente conectado con vos. A Kadosh Baruj Hu le dijo, no me pediste eso, no te voy a dar eso. ¿Por qué? Porque parte de la vida es tener Yetzer Hará para luchar contra el Yetzer Hará. Que él está, si no, ¿qué hubiese pedido? Sacame la vejira Hofshit. ¿Sí? Entonces, cuando dice, no me pediste Nefesh Oiveja, no me pediste a tus enemigos espirituales, y eso no te lo voy a dar, entiendo. ¿Por qué? Porque no te voy a sacar la vejira Hofshit. Entonces, ahí no le dice a Kadosh Baruj Hu, lo único que no le dijo a Kadosh Baruj Hu, te voy a dar esto. Ahora después dice, Vimtelech bidrajai, y si vas a venir, vas a continuar en mis caminos, Lishmor Jukai Misbotai, Kasher Alach David Abija, Berachti et Yameja. Si te vas a conducir en mis caminos, y al igual que tu papá David, también vas a tener larga vida. ¿Cuánto vivió David Amelech? David Amelech, ¿cuánto vivió? 70. Y falleció joven. Sí. Shelomo vivió 52 años. O sea que no tuvo Arijuti Amim, Shelomo. Y porque se equivocó. Shelomo Amelech no tuvo Arijuti Amim. Esto fue antes de Bar Paro, ¿no? Esto era antes de Bar Paro. Esto fue antes de Bar Paro. Dice Rashi, y contesta lo que preguntaron. Veintelech bidrajai beerachti et yameja. Osher a Osher beakabod. Shelo itniti betorati latet lamelech eten leja. Ben zakai ben hayab. Aval ore hayamim umalchut adorot. Varitneti baltorati. Levilti sur mina mitzvah leman yarich yamim al mamlachto. Dice Kadosh Baruj Hu, riqueza y honores. En la Torá dice que se lo va a dar a los reyes sin condición. Pero que tenga el rey larga vida, en la Torá ya está condicionado. Como dice, Levilti sur mina mitzvah leman yarich yamim al mamlachto ubanab. Si cree Israel. La Torá ya dice que si el rey no se desvía de los caminos de Hashem, va a tener un reinado largo, él y sus hijos en Am Israel. Entonces, por eso dice Rashi, alototnai lo yané. Esa condición no la voy a modificar. Veintelech bidraji beerachti, behem bemalchut dorotav acharab. Amarlo, beata intelech lefanai, bejule, lo ikaret lejaish. כך שנויה בספרי. רבי חנין בן גמליאל אומר, הוא אומר, גם עושר, גם כבוד. ¿Sí? También riqueza, también kabod, pero el Arihut Yamim y la continuidad del reinado, ya en la Torá estaba condicionado a que el rey siga los caminos de Akadosh Baruj Hu. Entonces a Akadosh Baruj Hu ahora le dice Shelomo, esto lo que no me pediste te voy a dar. Riqueza, no me pediste, te doy riqueza. Kabod, no me pediste, te doy kabod. Arihut Yamim, no me pediste. Ahí hay una cosa, no hace falta que yo te lo dé ahora. Si vas a estar en los caminos de Akadosh Baruj Hu, vas a tener Arihut Yamim. Y tu Malhut va a continuar con tus hijos. No es que te lo tengo que dar yo ahora. Eso ya está escrito en la Torá. Que si el rey de Israel continúa por los pasos de Akadosh Baruj Hu, continúa con el cumplimiento de las mitzvot y gobierna de forma correcta según la Torá, entonces automáticamente va a tener Arihut Yamim. Toda la Jochma no le sirvió para tener Arihut Yamim. Toda la Jochma no le sirvió para trabajar su al revés. La Jochma al final le jugó en contra a Shelomo. ¿Sí? Porque los 3 errores que vamos a estudiar más adelante que tuvo Shelomo Amelech en su vida, que fueron justamente 3 errores
de 3 mitzvot, que la Torá limita a los reyes, pero la Torá dice los motivos de por qué el rey no lo puede hacer. Y Shlomo dijo, esto es aplicable para un rey común y corriente, pero para mí con la jojma que tengo no me va a pasar. Es como No voy a cuando caer. Javi hicieron una guisera y te dieron el motivo de la guisera. Uno dice, bueno, ¿y qué pasa si me cuido y no lo hago? No tengo guisera. ¿Qué pasa en bicicleta en Shabbat? No, pues se va a romper. Bueno, si se rompe no la arreglo. Entonces no tengo... ¿Sí? Shlomo Amelech tuvo, de tanta jojma que tenía, tuvo esa mentalidad. Dijo, la Torá limita con motivos. Si limita con motivos, te viene a decir de que si esos motivos no aplican en mí, no me va a pasar nada. Shlomo Amelech cayó en esos 3 errores y le terminó pasando la consecuencia que decía la Torá. Pero el hoyo se dio Bolegram. Es decir, que ese pesado leía Reloj Meod, pero se lo dio Bolegram el hoyo, no es que él lo fue a buscar. El problema de ¿De qué Shlomo vas a buscarlo? no era tener riqueza. El rey no es que no podía tener riqueza, no podía atesorar oro y plata, metal. Shlomo Amelech atesoró oro y plata. El Midrash dice que Shlomo atesoró tanta riqueza, pero vivía con tanto lujo que se terminó gastando toda la riqueza. Se terminó gastando toda la riqueza, de tanto lujo que tenía. ¿Y qué hizo cuando se terminó gastando la riqueza? Impuesto. No podía, tenía que seguir manteniendo el nivel. Estatus. Peor que hizo impuestos, pero peor que impuestos. Expropiación. Empezó a cobrar entrada para entrar al Bet HaMikdash. Sí, el impuesto era para entrar al Bet HaMikdash. El mismo Bet HaMikdash que él construyó, Shlomo empezó a cobrar entradas. Y eso fue cuando muere Shlomo, que sube Rehabam, el hijo. Los consejeros de Shlomo, que quedan con Rehabam, le aconsejan, le dicen, sacá lo que hizo tu papá, porque tu papá era muy querido por el pueblo, entonces la gente se bancó, iba y pagaba entrada igual, ¿sí? Pero con vos, sos jovencito, al revés, ganate, congraciate con el pueblo y sacá los impuestos, sacá la entrada, todo, y da acceso libre, como debe ser, al Bet HaMikdash. Y Rehabam escuchó a sus consejeros más jovencitos y dejó y dijo, no, mi papá Shlomo les ponía impuestos, yo le voy a poner el doble de impuesto, voy a subir el valor de la entrada. ¿Sí? Y ahí fue lo que pasó con Jeroboam Nebat, que empezó y dice, ¿cómo? Todo el objetivo es el Bet HaMikdash y ustedes están bloqueando el acceso de la misa del Bet HaMikdash. Esto nos adelantamos, hicimos spoiler para más adelante. Continúa. Muy bien. Dice Pasuk Tetvav, Ikatz Shlomo Behine Halom. Se despierta Shlomo y se da cuenta que fue un sueño. Lo tuvo tan vívido que pensó que le había pasado de verdad. Y se dio cuenta que fue un sueño. Dice, ¿qué pasa? ¿Será verdad o no será verdad? No me despierte, me quiero quedar. ¿Sí? ¿Habrá sido de verdad? ¿Habrá sido una nebuá? ¿O soñé? Uno muchas veces sueña lo que piensa y lo que desea. Vaikat Shlomo Beine Halom. Dice Rashi, Vaikat Shlomo Beine Halom, Beine Hevin Shehalomo Emet. Shomea of Metzaftzef, Umevin Leyono. Kelev Noveach, Umevin Leyono. Shlomo se despierta, Puede ser que sigue empieza, soñando. está toda la vida normal, está toda la gente normal, todo con su Shlomo, de repente ve un pajarito que está volando, hace pío, 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 la gente pío, pío. Shlomo entiende lo que significa el pío del pajarito. Va caminando, un perro está ladrando, la gente caminando, pero Shlomo entiende lo que está diciendo el perro. Ahí Shlomo se dio cuenta de que lo que había soñado había sido una nebuá, se le convirtió en la realidad, se transformó en el hombre más inteligente y sabiduría y conocimiento de la historia, hasta el punto, como va a decir más adelante el Pasuk, Shlomo Amelech llegó a entender lo que significaban los movimientos de las hojas de los árboles que transmitían el sentimiento que tenía el árbol. El movimiento de las hojas tenía un sonido y Shlomo Amelech entendía qué significaba el sonido de los movimientos de las hojas. Voy a seguir un poquito más. Pero entonces, perdóname, Sí, escucha. entonces quiere decir de que él trasladó el Mizbeach de Gibón a Jerusalén y con Raúl dijo que estaba bien. Sí, sí. Se escuchó. Sí, también estoy de acuerdo. Tenía mil Vaya, vamos, Lifnei Aarón, vení.
Vayamod Difne Aarón Berita Adonai, Vayal Olot, Vayal Shelamim, Vayas Mishte Lejol Abadav. Shelomo Amelech se levantó después de ver que se cumplió el sueño, se le estaba transformando en realidad, por lo menos en lo que era la Jojma. Volvió a Jerusalén, fue delante del Aarón, Berita Hashem, y hizo ahí Korbanot, Korban Olá, Korban Shelamim, hizo una fiesta en Lejol Abadav. Shelomo Amelech hace una fiesta adelante de todos sus súbditos, todos sus sirvientes. Realmente la gente decía como una fiesta porque trajo el Mizbeach, para festejar de que ya se está empezando a vislumbrar la construcción del Beit HaMikdash. Ya trajimos el Mizbeach a Yerushalayim. Paso a paso se va dando todo lo necesario para la construcción. Pero Shlomo Amelech internamente también esta fiesta era porque sentía de que Akadosh Baruj Hu por primera vez se conectó con él y tuvo su primer Nebuá. El Shir HaShirim, que nosotros lo tenemos dividido en 8 perakim, en realidad no son 8 perakim. Ya explicamos varias veces que la división de perakim es una división no yehudia, ¿sí? No es la división original. El Shir HaShirim en realidad son 5 cantos de Shelomo a Kadosh Baruj Hu, que representan 4 momentos de Nebuá muy, muy elevada que tuvo Shelomo Amelech, hasta que el último habla de que Shelomo llegó a un nivel de que lo próximo que hay ya es después de la muerte, poder conectarte con Akadosh Baruj Hu a tanto nivel. Pero el primero de todos los cantos de Shelomo Amelech, el Shir HaShirim Asher Shelomo, fue por la Nebuá que recibió en este momento de este sueño, ¿sí? Eviani Amelech Hadarab. ¿A qué se refiere? Según una de las explicaciones, que en el primer momento, cuando Shelomo todavía era jovencito, no estaba preparado todavía, después de hacer estos 1000 korbanot, a Kadosh Baruj Hu se le acercó y lo agarró y lo trajo a Shelomo Amelech hasta los Hadarim, a los lugares más privados de él, que significaba que Shelomo tuvo este nivel de Nebuá. Al Ben Ish Chai, en el libro Jikre Lev, que les nombré recién, normalmente está junto, son 2 libros juntos de Ben Ish Chai, Imre Binah y Jikre Lev. Imre Binah son acertijos. El Ben Ish Chai tiene decenas de libros que escribió. Un libro se llama Imre Binah, que es un libro de acertijos. La mitad de los acertijos son de Torá y la otra mitad son acertijos así, tipo un libro de adivinanzas, que el Ben Ish Chai escribió, que lo hizo para hacérselo a sus alumnos, para agilizarles la mente. Hace adivinanzas. Y la segunda parte de Imre Binah es Jikre Lev, que son preguntas filosóficas que le hicieron al Ben Ish Chai, o que se planteó el Ben Ish Chai, y las escribió en forma de pregunta, y después él trae la respuesta. Hay preguntas muy interesantes que le hacen ahí, que casi se podría decir que es casi con Nebuá. Una de las preguntas que estamos hablando de Ben Ish Chai falleció hace poquitito más de 100 años. No sé si hace 100 años quizás ya existían los aviones, no sé si existía el avión hace 100 años. Me parece que no, ¿no? Sí. Al Ben Ish Chai le preguntaron, si uno va al espacio, o él se preguntó, si uno va al espacio, ¿cuándo tiene que hacer Shabbat? ¿Cuándo tiene que hacer Shabbat en el espacio? Hace 100 años, ¿qué estabas hablando? De ir al espacio, de los horarios, Hace 20 años, más o menos, hubo un astronauta israelí, Ilan Ramon, astronauta de la NASA, que era israelí, que él no era religioso, y dentro de los artículos que la NASA le permitió llevar a él, como que cada astronauta puede elegir algunos artículos personales para llevarse, él no era religioso, pero dijo, ya que tengo que llevar y yo estoy representando a Medinat Israel, quiero llevarme a Shamaim un vaso de Kiddush para poder hacer Kiddush en Shamaim. Y mandaron a preguntar, ¿cuándo tengo que hacer Kiddush? ¿Sí? 100 años después del Ben Ish Chai, ¿cuándo tengo que hacer Kiddush en el espacio exterior? ¿Sí? Ben Ish Chai 100 años antes había hablado de cuándo es el horario de Shabbat en el cielo. ¿Qué trae la respuesta? Sí, ahí trae el Ben Ish Chai. ¿Sí? ¿Cuál es el horario de Shabbat en el cielo? Es más, él dice de que cuando tengamos la capacidad de observación de los astros, se va a notar, no sé si hoy en día con los telescopios ya se logra ver eso, el Ben Ish Chai dice, se va a notar que el día Shabbat los astros tienen un movimiento diferente a los demás 6 días de la semana. Sí, dice el Ben Ish Chai. ¿Sí? Las estrellas, la luna, el sol, tiene un movimiento diferente. Sí, dice el Ben Ish Chai. Dentro de las preguntas que le hicieron al Ben Ish Chai, en el Jikre Lev,
si Shelomo HaMelech fue el hombre más inteligente de la historia, ¿por qué Shelomo HaMelech no construyó tecnología, la tecnología que nosotros conocemos? A él le preguntan, hace 100 años, a Shelomo HaMelech no le preguntan de internet y de celular, pero le dicen, ¿por qué Shelomo HaMelech no hizo telégrafo? Era el teléfono de esa época, ¿por qué no construyó el teléfono? El telégrafo. Pues es diseño era- inteligente porque ¿Eh? se casó con mi mujer. El Ben Ish Hai contesta, Shelomo HaMelech, lo que contesta el Ben Ish Hai es que Shelomo HaMelech tenía la sabiduría para construir todo eso, pero tenía dos problemas. ¿Qué dijiste vos recién? ¿Qué? No escuché qué Que dijiste. era tan inteligente, sino de cómo se casó con cómo se casó. Dijimos que eso fue eso se lo provocó la inteligencia. Primero que todo, primer problema, lo que le preguntaban puntualmente del telégrafo, el teléfono, Shelomo no tenía con quién hablar. Él podía tener un teléfono, pero ¿con quién? Si no tiene otra persona para hablar con teléfono. Entonces el Ben Ish Hai, bueno, construir para el mundo. Entonces, el Ben Ish Hai dice dos cosas. En primer lugar, la tecnología que vivimos nosotros se fue dando paulatinamente. Imagínense ustedes, vean cuando una película que ponen como era en la prehistoria, hace, no sé, 300, 400 años. ¿Sí? Imagínense qué pasaría si de la nada, hace 200 años, viene una persona y muestra un cuadradito así con un ladrillo, adentro una persona caminando, anda hablando así, un video, un celular. ¿Está bien? Hace 100 años. ¿Qué piensa el mundo? ¿Qué hace el mundo? De la nada, porque no es que fue dándose. Nosotros ahora tenemos esta tecnología, pero que vino primero que todo el telégrafo, con las ondas, después la radio, las ondas de radio, onda corta, onda larga, la frecuencia, después esto, después la televisión sin color, después la televisión a color, después esto, después el plasma, después de internet, wifi, bluetooth, como que uno, bueno, es lo que viene. Ya antes que venga ya sabe, va a haber holograma, te dicen dentro de 10 años. Claro, pero si era de 0 a 100, Shelomo HaMelech podía haber hecho la máxima tecnología, pero el mundo no estaba preparado para esa tecnología. ¿Cómo lo iba a traducir el mundo? Brujería. ¿Qué tecnología está haciendo brujería? No existe. ¿Cómo puede ser que ahora yo acá tengo un ladrillo que se está... No existe. ¿Está bien? ¿Cómo puede ser que sacamos un celular y te pones a hablar con alguien? Ya entiendo, no, porque hay rayos, ondas, ¿sí? Que están en el cielo. No, si no hay nada acá en el aire. No hay, pero sabemos que hay. Si vos podés hablar por teléfono con alguien es porque algo está comunicando. Si te vas 100, 120 años para atrás, que no había conocimiento de todo esto, era una brujería. Entonces, la sociedad no estaba preparada para esos avances tecnológicos de Shelomo HaMelech, pero Shelomo HaMelech hubo cosas que sí construyó. Para no exagerar, solamente dos cosas les voy a decir que sí está escrito que Shelomo construyó. Shelomo HaMelech se construyó una escalera mecánica y Shelomo HaMelech se construyó un dron. Robots y dron. ¿A dónde? Esto está escrito, Mefurash. Shelomo HaMelech tenía un trono, Kiset Shelomo. El trono de Shelomo HaMelech, el Midrash escribe hace cientos de años, dice que el trono de Shelomo HaMelech estaba construido con una tecnología, no con Ruach HaKodesh, no con Kabbalah, no con brujería, con tecnología, que Shelomo HaMelech era todo de metal, de oro, se paraba, tenía varios escalones para llegar al trono, Shelomo HaMelech se paraba y los escalones se movían solos con una tecnología para que Shelomo HaMelech suba. El que escribió el Midrash no sabía cuál era la tecnología. O sea, no es que él explica. Shelomo construyó algo que nadie sabía cómo hacerlo, pero hizo un mecanismo interno para que los escalones se muevan y lo suban. Y cuando Shelomo estaba arriba, venía un pájaro de metal. ¿Qué es un pájaro de metal? Un dron. El Midrash, como no existían los drones cuando escribe el Midrash, dice, un pájaro de metal, ¿cómo lo voy a nombrar? Un pájaro de metal, agarraba la corona de Shelomo así volaba y se la ponía en la cabeza. Ese era el famoso Kiseh Shelomo. El famoso... ¿De dónde aparece? El Midrash este está en Esther Rabá, en Megilat Esther. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó? Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Esto lo trae el Midrash en Esther Rabá. En Esther Rabá está el Midrash Kiseh Shelomo HaMelech. El Midrash Kiseh Shelomo HaMelech está en Esther Rabá, en Megilat Esther, cuando dice...
Bishnat Shalosh le Moljo, que lleve Tamelech Ahashverosh al Kisem Malhutó. ¿Sí? Al tercer año de reinado del rey Ahashverosh, cuando se sentó en el trono. Pregunta el Midrash, ¿por qué en el tercer año se sentó en el trono? Fuiste rey, sentate en el trono, ¿por qué 3 años? Dice el Midrash, se sentó en una réplica del trono de Shelomo Amelech. Shelomo Amelech, cuando murió, quedó el trono de Shelomo, y que era conocido por todos los reyes del mundo, que nadie podía creer, como justamente lo que dijimos, en esa época no existía, nadie entendía, que no sé, se puso baterías adentro para que funcione con electricidad, nadie entendía esto. Cuando muere Shelomo, nadie sabe cómo hacerlo para que funcione. Entonces los reyes de Israel usaban este trono, pero sin poder accionar el mecanismo interno. No sabían, no tenían baterías para que funcione. Entonces quedó el trono, era de oro, de zafiro, de marfil, pero sin poder usarlo. Después de varios años, en una guerra de Israel contra Mitzrayim, el faraón de Egipto gana la guerra y manda todo un ejército para que roben y saqueen el palacio del rey de Israel y se llevan, así todo un ejército entero, se llevan el trono de Shelomo, se lo llevan a Mitzrayim. Paró, es increíble que se pudo traer el trono que todos los reyes deseaban, el trono del famoso rey Salomón, pero no lo puede accionar. Entonces primero lo usaba así de pinta, tenía que subir las escaleras. Un día intentó, dijo, a ver, no puede ser, si sabemos que tiene movilidad, no puede ser que no. Pero no tenía electricidad, él no sabía cómo hacerlo, no tenía la posibilidad. Entonces no sabía, quiso accionarlo manualmente. En un momento que lo quiso accionar, una de las estatuas que estaban en el trono, que en realidad eran eléctricas, se tenía que mover sola, como no estaba con electricidad, porque ya no estaba más Shelomo, él intentó moverla, le hizo un mal movimiento a la estatua, provocó que se mueva como un resorte para el otro lado, y la estatua le pegó, y Paró se cayó del trono y quedó lisiado. Por eso el Naví lo llama Paró Negé. Hubo un Paró conocido que era un Paró lisiado. Rengo. Paró Rengo. ¿Por qué quedó Rengo? Porque él quiso accionar el Kisei Shelomo. Después, con el tiempo, ese trono quedó en desuso de pinta, y a través de las guerras los distintos pueblos lo robaban, lo saqueaban, se robaba el oro, el marfil, todo lo que tenía, hasta que desapareció del trono. Ahashverosh quiso imitar, hacer una réplica del trono de Shelomo. Los únicos que tenían un masoret de cómo era el trono de Shelomo, sin la tecnología, pero visualmente cómo era, eran los Yehudim. Los Yehudim vivían en Shushan. Shushan no era la capital, pero los judíos vivían en Shushan. Entonces, Nebuchadnezzar mandó a los judíos de Shushan a que construyan, según lo que ellos tenían en el Masoret, un trono similar a lo que era visualmente el trono de Shelomo Amelech. Les tomó 3 años a los Yehudim construir la réplica del trono. ¿Qué pasó? Cuando terminaron de construirla, era tan pesado y tan gigante que no lo podían trasladar a la capital de Persia. ¿Qué hizo Ahashverosh? Susana Virá. Cambió la capital, construyó todo un palacio alrededor del trono para que le quede que ese es el trono. ¿Sí? Eso es en el tercer año de reinado de Ahashverosh, que lleve también a Ahashverosh al Kisem Malhutó. Se sentó en el trono porque tardaron 3 años en construir el trono de Shelomo Amelech. Esto fue lo que era. No, sin movilidad. Visual. ¿Sí? Muy bien. Baruch Adonai Leolam. Amén.